Cuando hablamos de los números racionales, tú estudiaste primero los números naturales. Los números naturales está incluido en los enteros y ambos están incluidos en los racionales. Pero hay un grupito de números que no son ni naturales ni enteros. Y ese grupito ya lo conoces tú, estaría en esta zona y se conoce como los números fraccionarios. El número fraccionario. Entonces, el número fraccionario es un número de la forma A sobre B. Donde A y B son números enteros. B diferente de 0. Y además, A no es múltiplo de B. ¿Qué implica eso? Implica que el numerador no se puede dividir entre el denominador. Para nada. ¿Ya? Entonces, si yo te escribo 20 quintos, ¿este resultado es racional? Claro que sí. Es un número racional porque esto sale un número entero, pero no es un número fraccionario. No es un número fraccionario. Porque 20 sí se puede dividir entre 5 y no cumple con ese requisito. ¿Ya? Entonces, esa es la característica del número fraccionario. Tiene la forma A sobre B, donde este es el numerador y este es el denominador. Pero hay un grupito dentro de ellos, ¿no? Hay un grupito dentro de ellos. Un grupito acá. O sea, estamos hablando de un grupito de números fraccionarios. Estamos hablando de un grupito de números fraccionarios. Ese grupito se llama la fracción propiamente dicha. Es la fracción propiamente dicha. Entonces, se sobreentiende que tiene esta forma, porque es un número fraccionario. Pero esta fracción que tiene esta forma, ¿qué tiene de especial o de particular que no tienen los demás números fraccionarios? Se caracteriza porque su numerador y su denominador son números enteros positivos. Ese es el detalle. ¿Ah? Entonces, tener mucho cuidado en no confundir lo que es un número racional en lo que es un número fraccionario y con lo que es una fracción. Cuando hablamos de la clasificación de las fracciones, esto te enseñan en el colegio en años anteriores. Solo que antiguamente tú no estudiabas mucho. Y de repente ahora con el COVID se te ha prendido el foquito de estudiar.
Entonces, una clasificación es por comparación con la unidad. Esa es una clasificación. Comparamos a la fracción con el número 1. Entonces ahí se presentan dos tipos. La fracción propia y la fracción impropia. Cuando una fracción es propia, la fracción propia es menor que la unidad y la fracción impropia es mayor que la unidad. Para que esto ocurra, ¿qué debe ocurrir? El numerador es menor que el denominador. Para que esto ocurra, ¿qué debes observar? El numerador es mayor que el denominador. Esa es la idea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la fracción impropia es la que le da origen a un tipo de fracción, ¿no? La fracción impropia da origen a la llamada fracción mixta. No te olvides, la fracción impropia da origen a la fracción mixta. Ejemplo, 11 tercios. Se divide el numerador entre el denominador. 3 por 3, 9, te sobra 2. Este señor se va a poner como parte entera. Este señor se pone como parte entera. El residuo se va al numerador. Y el divisor sigue colocándose como tal, o sea, en el denominador. Ahí está. Y luego tú ya sabes regresarla, ¿no? Esta es una fracción mixta que tiene una parte entera y una parte fraccionaria.
se multiplica, se suma. Entonces esto te sale 5 por 4, 20 más 3. Y se coloca el mismo divisor o denominador. Ya eso es recordando conceptos de primaria. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides. Ahí en los ejercicios nos van a hacer mención al término fracción propia, al término fracción impropia. Acuérdate, nos van a hacer mención. ¿Ya? Entonces luego viene por grupo de fracciones. Por grupo de fracciones. Ahí tenemos a las fracciones homogéneas. Y tenemos a las fracciones heterogéneas. Entonces, cuando dos o más fracciones son homogéneas, son dos o más fracciones con igual denominador. ¿Cierto? Dos tercios, 5 tercios, 11 tercios, etcétera, etcétera. Y las heterogéneas son dos o más fracciones con diferente denominador. Ahí tenemos, por ejemplo, 7 quintos, 2 novenos, 11 quintos, 3 cuartos. Entonces, hablamos del grupo de fracciones. El grupo de fracciones tiene diferente denominador. No necesariamente todos tienen que ser diferentes, ¿no? Acá hay, por ejemplo, dos iguales, pero el conjunto no tiene todos iguales, ¿no? Por eso se convierte en heterogénea. Tercera, por comparación de sus términos. Por comparación de sus términos. Ahí tenemos a la fracción reductible o también llamada reducible. Todo el mundo se guía por la palabra reductible, se puede simplificar, pero en realidad vamos un poquito más allá. La fracción reductible dice
que no son números PESI. ¿Qué significa que el numerador y el denominador no sean números PESI? Significa que además del 1 posee otro u otros divisores en común. Porque recuerda que todo número es divisible por 1. Entonces, obligatoriamente el numerador y el denominador siempre van a ser divisibles por 1. Pero además del 1, van a haber otros divisores en común. Entonces, ya no son PESI. Ejemplo, 20 quinceavos. Aparte del 1 lo divide el 5. Entonces, esto tiene quinta y quinta. El 20 y el 15, aparte del 1, han tenido otro divisor en común, que en este caso es el 5. Por eso la fracción se llama reductible. ¿Y cuando la fracción es irreductible? Cuando el numerador y el denominador, ahora sí, son números PESI. Recuerda que el término PESI significa números primos entre sí. ¿Qué significa? Solo poseen al 1 como divisor común. Esa es la idea. Ahí, por ejemplo, lo único que tienen en común es al 1. Entonces no te olvides. Números PESI significa números primos entre sí. Que no es lo mismo que decir números primos. No confundan. O también llamados coprimos o primos relativos. ¿Ya? Entonces no te olvides. Luego tenemos otra clasificación. Otra clasificación por acá. Por el tipo de denominador.
Ahí hablamos de una fracción decimal. Y hablamos de una fracción ordinaria. La fracción decimal, el denominador, tiene la forma diez a la n. Y en la ordinaria, el denominador tiene la forma diferente de 10 a la n. Ejemplo, 3 décimos, 7 centésimos, 11 milésimos. Esas son fracciones decimales. Fracción ordinaria, 3 37avos, 2 99avos. Ay. Y luego viene una clasificación interesante. Y luego viene una clasificación interesante que fue pregunta andan que se salen de la sala. Fue pregunta en el examen de la Pedro Ruiz Gallo en el último proceso de admisión. El término fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Ya?
¿Se aprecia? ¿Se aprecia? Habla. Mi internet es súper lento. Sí, hijo. Ya nos dimos cuenta. Ey, esto fue materia de pregunta en examen. ¿Qué son dos fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes son iguales. Son fracciones iguales. Coma, pero poseen diferentes numerador y denominador. Te acordarás de esta preguntita, ¿no? Entonces, la fracción A sobre B es igual a la fracción C sobre D. Entonces, ¿qué termina cumpliéndose? Si son iguales, termina cumpliéndose esto. A por D es igual a B por C. Esa es la idea. Es lo único que puedes comprobar. ¿Ya? Ejemplo, la fracción 3/5. La fracción 15/25 termina siendo 3/5. ¿De acuerdo? La fracción 21 sobre 35. Si tú compruebas 15 por 35, va a salir lo mismo que 25 por 21. Pero lo que a veces no conoces, y eso es lo que ha hecho caer a la gente en esa pregunta, lo que no conocen es que hay dos métodos para obtener fracciones equivalentes. Hay dos métodos para obtener fracciones equivalentes. El método de ampliación y el método de simplificación. ¿Ya? Hay dos métodos para obtener fracciones equivalentes. El método de ampliación y el método de simplificación. El que más usamos es el método de ampliación, es el que más usas en los ejercicios y por eso te has acostumbrado. ¿Ya? En el método de ampliación, te exige que esta fracción llamada fracción canónica es una fracción irreductible. Ah, ya. En el método de ampliación partimos a partir de la fracción canónica. ¿Y quién es la fracción canónica? Una fracción irreductible. Entonces, cuando queremos tener
fracciones equivalentes a partir de ella, se obtiene multiplicando al numerador y al denominador por un mismo K, donde ese K debe ser entero positivo. Entonces, no te olvides, esta técnica es la que usamos para obtener fracciones equivalentes a partir del método de ampliación. Todo el mundo está familiarizado con esto. Todos ustedes se han familiarizado cuando dice fracción equivalente a hacer esta representación por K arriba y por K abajo. Pero en realidad estamos usando un método para obtener fracción equivalente llamado el método de ampliación, que es el más común que utilizamos. Pero en realidad, ¿qué son fracciones equivalentes? Terminan siendo fracciones con igual valor, a pesar de tener diferente numerador y tener diferente denominador. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice el ejercicio 1. Hallar la fracción impropia que resulta duplicada si se le resta a sus dos términos la mitad de su numerador. Entonces recuerda que tienes que buscar una fracción impropia, al final te vayas a equivocar. Yo le llamo F, pero ya sé que me tiene que salir impropia. Resulta duplicada. Pues esta fracción F va a tener la forma A sobre B. Resulta duplicada, o sea, 2 veces A sobre B. ¿Cuándo? ¿Cuándo resultó duplicada? Cuando se le resta a sus dos términos la mitad de su numerador. Cuando al numerador le restamos la mitad de su valor y al denominador también le restamos la mitad del numerador. A eso se refiere. Muy bien. Desarrollando. Mínimo 2, te va a quedar 2 por A, 2A menos 1A. A medio. 2 por B menos A. 2B menos A. Sobre 2. Extremos y medios. Entonces se elimina los denominadores. Y te va a quedar A sobre 2B menos A. Recuerda, cuando tú tienes una igualdad y quieres simplificar a ambos lados, o ambos son numeradores o ambos son denominadores. Se simplifica y multiplicamos en aspita. 2 por 2, 4B menos 2A. Y acá quedó la unidad. Te da B. 3B es igual a 2A. Recuerda que debe quedarte la forma A sobre B. El 2 viene a dividir. Y también tienes que acordarte que debe salir impropia. Numerador mayor al denominador. Y listo. Veamos el ejercicio número 2. Si a una fracción propia e irreductible, ¿te das cuenta por qué hemos hablado primero de los conceptos para que
Cuando leas los enunciados, sepas de qué te está mencionando. Dijo fracción propia y dijo irreductible. Se le agrega su mitad. Está hablando de la fracción. Se obtiene un número no menor que 1. Si a la fracción le aumento su mitad. Si a la fracción le aumento su mitad, se obtiene un número que no es menor que 1. Si no es menor, recuerda que cuando tú comparas dos números, tienes tres posibilidades. A esto se le conoce como la ley de tricotomía. La ley de tricotomía. Estoy anulando a una de las tres. Estoy anulando a esta. Entonces me quedan dos. Si no es menor que 1, puede ser mayor o igual a 1. Desarrollando. TSF medios. Despejando. F mayor o igual a 2/3. En el segundo dato, ahí van a corregir ya. Dice, si se le resta la cuarta parte de la fracción. Si le restamos la cuarta parte de la fracción, se obtiene un número mayor que un medio, dice ahí. Debe decir, se obtiene un número no mayor que un medio. No mayor que un medio. Si no es mayor, puede ser menor o igual. Desarrolla esta parte, 4F menos 1F. El 4 pasa a multiplicar, el 3 a dividir. Al pasar acá el numerador se va a dividir con el 2. Y te va a quedar que F es menor o igual a 2/3. Entonces vas a buscar una fracción que cumpla estas dos desigualdades. Que al mismo tiempo sea mayor o igual a 2/3 y menor o igual a 2/3. Solo cumplirá con la igualdad. Solo cumplirá con la igualdad. Y observa, salió propia y salió irreductible. Veamos el ejercicio número 3. ¿Cuántas fracciones impropias irreductibles menores que 5? Dijo impropias. Menores que 5, cuyo denominador sea 35. Pero al decirte que es una fracción impropia e irreductible, ¿qué te está diciendo? Si es impropia, A tiene que ser mayor a 35. O 35 es menor que A, que es lo mismo. A tiene que ser mayor a 35 o 35 menor que A. Este numerito pasa al otro lado. Ahí está. Pero recuerda que A está prohibido.
está prohibido algunos valores. ¿Por qué? Porque dijo que era irreductible. Si es irreductible con el 35, acuérdate. El numerador y el denominador son PESI. O sea, solo poseen al 1 como divisor común. Pero yo sé que el 35 acepta al 5 y al 7 como divisores. Conclusión. Mi A no puede ser un múltiplo de 5 ni un múltiplo de 7. Entonces no le puedes dar cualquier número. Tienes que evitar que sea múltiplo de 5 y múltiplo de 7. Bueno, hay varias formas de hacer eso, ya depende de la habilidad de cada uno. ¿Ah? Por ejemplo, en un primer momento, A va a tomar valores a partir de 36. Le está permitido tomar valores a partir de 36 hasta 174. ¿Qué cantidad de valores hay ahí? Por algo se te enseñó ya en clase anterior. Conteo de una progresión aritmética. El último menos el primero sobre la razón, porque estos van a ir aumentando de uno en uno. Más 1. ¿Cuánto te va a salir ahí? 175 menos 36. 139, ¿correcto? Más, bueno, ya está sumado, 130. Ahí está. Muy bien. Pero recuerda que ahí tenemos que quitarle los múltiplos de 5. Entonces A no puede tomar ni el 40, ni el 45, ni el 170. ¿Qué cantidad hay ahí? El último menos el primero sobre la razón más 1. 130 lo divides entre 5. ¿Qué te quedaría? 26 más 1, 27. Hay 27 valores prohibidos. Recuerda que 35 es múltiplo de 7. El que sigue sería 42. 175 también es múltiplo de 7. El anterior a él, réstale 7. 168. ¿Qué cantidad de números hay ahí? El último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Qué te quedaría? 126 creo. Entre 7. 18 más 1, 19. Pero ten cuidado. Por ejemplo, ¿qué pasa con el número 70? ¿Qué pasa con los múltiplos de 35? 35, 70, 105, 140. Bueno, 35 no lo va a tomar, ¿no? ¿Qué pasa con 70, 105,
y 140, que son 3 valores. Estos 3 números ya están contándose acá. Mira, termina en 0 y en 5. Acá están todos los múltiplos de 5, todos los que terminan en 0 y en 5. Estos ya están contados acá. Pero también estos son múltiplos de 7, o sea, también están contados acá. Estos 3 señores se han contado en ambos. Entonces estoy cometiendo un pequeño error ahí y hay que corregirlo. Y la respuesta final, ¿cómo sería? Al total de valores inicial hay que quitarle lo prohibido, que sería la suma de estos dos. Pero hay que corregir el error, porque esto está contándose 2 veces. Entonces lo quito a uno de ellos. Y ya está corregido. Muy bien. ¿Cuánto nos quedaría acá? 120 menos 24, 96, ¿no? Entonces la respuesta tiene que ser 96. A veces no sabemos por qué, simplemente cómo se resuelve, ¿sabes? Para el problema 4 hay una razón de ser, ¿ya? Vamos a explicarte. Dice, ¿cuántas fracciones propias e irreductibles de denominador 400 existen? Entonces, escúchame, con este método que yo te voy a enseñar ahorita, de repente te pones un reto de poder utilizarlo acá. A ver, tendrías que ver si lo puedes usar en el ejercicio anterior. Y de repente te puede hacer las cosas más rápido. Ya depende. ¿Ya? Pero hay que saber bajo qué condiciones funciona este método. En primer lugar, me están diciendo que la fracción sea propia. Entonces, si la fracción es propia, tú estás buscando que A tome valores menores que 400. Pero como estamos hablando de fracción, entonces debe tomar valores a partir del 1, pues lógicamente, ¿no? Recuerda que la fracción tiene numerador y denominador enteros positivos, enteros y positivos. Entonces, el valor que va a tomar A es a partir del 1, pero del 1 hasta el 399. O sea, también va a ser una chambota parecida a la de allá, si lo hiciéramos por el esquema tradicional. Y luego te dice que la fracción también debe ser irreductible. O sea que tendríamos un trabajo muy parecido al anterior. Ay, el 400 deben ser PESI. Entonces ahí tendrías que eliminarle a los múltiplos de 2. O sea, tendrías que eliminar a todos los pares. Porque 400 es divisible por 2 y por potencia de 2, como el 4, como el 8, como el 16. Pero eliminando a todos los pares ya eliminas a los múltiplos de la potencia de 2. Pero el 400 también es múltiplo de 5, de 25, o sea, de 5 básicamente. Entonces también hay que quitar a los múltiplos de 5. O sea que si lo desarrollas por este método,
En un primer momento pensarías que A toma valores desde el 1 hasta el 139, perdón, hasta el 399, ¿no? Toma desde el 1 hasta el 399. Y ahí hay que quitarle los múltiplos de 2, o sea, eliminar a todos los pares. Te quedas con los impares. Y de los impares hay que eliminar a los múltiplos de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se podría desarrollar con el esquema anterior. Sin embargo, a ti te enseñan a desarrollarlo bajo otro método, un método más rápido. Ese método se llama la función de Euler o el indicador de Euler. El indicador de Euler, ¿cómo funciona? A este número, lo voy a llamar n, tienes que descomponerlo canónicamente, o sea, tienes que hacer esto que te enseñaron en tu cole. Mitad, 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 quinta y quinta, ¿no? 2 a la cuarta por 5 al cuadrado. Eso es lo primero que tienes que hacer con el número. Encontrar su famosa DC. ¿Qué significa? Diagnosticado con COVID, no, descomposición canónica, ¿tá? Descomposición canónica. Muy bien. Una vez que lo ha descompuesto canónicamente, el indicador de Euler tiene su técnica. Se representa así como el phi de n. Escribe al número, que en este caso sería el 400. Escribe estos números primos. Los números primos 2 y 5 van como denominadores de los nuevos factores que vas a agregar ahí. Y lo que haces es a cada numerito que has puesto abajo, restarle 1 para colocar su nuevo numerador. Al 2 le quitas 1. Al 5 le quitas 1. Y listo. Eliminamos y acá te sobra 40 porque solo eliminas a un 0. 40 por 4. Y esa es la respuesta. Profe, salió rapidito. Salió más rápido que hacer todo eso. Claro que salió más rápido. Pero la pregunta es, ¿por qué funcionó este señor? ¿Por qué pude utilizar a este señor? Porque la mayoría de los alumnos solo memoriza soluciones. Profe, a mí me han dicho que cada vez que la pregunta diga fracción propia y irreductible, aplique Euler. ¿Y por qué? Porque así me han dicho, pues. Y si no dice propia, ya no puedo. Mucho cuidado. El indicador de Euler o llamado función de Euler fue ideado para aplicarlo cuando necesites hallar lo siguiente. ¿Qué permite este fulano? El phi de n permite hallar la cantidad de números
menores que n. Lógicamente estamos hablando de números enteros positivos. Solo que eso ya el teorema no lo enuncia porque ese teorema se trabaja en la teoría de números primos. Y en la teoría de números primos justamente se hace el estudio de los divisores enteros positivos de un número. Entonces trabajamos con enteros positivos. Permite hallar la cantidad de números menores que n. Mira, permite hallar cuántos son. Permite hallar cuántos son. Y eso es justo lo que tú estás buscando acá cuando te han preguntado cuántas fracciones. Vas a averiguar cuántos son. Y A tiene que ser menor que 400. La cantidad de números menores que otro. Eso es lo que vas a hallar. La cantidad de valores que toma A y tiene que ser menor que 400. Hasta ahí va cumpliendo con lo que dice Euler. Permite hallar la cantidad de números menores que n y que son. Pesi con él. Y esa es la otra condición. Yo no quiero cualquier número, quiero que sea Pesi con 400. Entonces está cumpliendo con la otra parte. Y como el problema cumple con esto, por eso es que se puede usar Euler. Entonces Euler te dice, al número tienes que descomponerlo canónicamente. Al número tienes que descomponerlo canónicamente. Una vez que lo has descompuesto canónicamente, a ese número lo vas a multiplicar. ¿Cuántos factores nuevos voy a poner? Eso depende de esta descomposición, de cuántos números primos han aparecido aquí. Estos números primos son los que van a ser los nuevos denominadores de los nuevos factores. Y luego cada uno de ellos se disminuye en uno y pasa a ser su respectivo numerador. Eso es lo que hemos hecho allá. Entonces ahora entiendes el por qué es que esta formulita o este teorema te ayudó a resolver este problema. Porque justamente lo que yo quiero hallar se encuentra aquí como condiciones. Entonces este fulano me sirve para hacer mi cálculo. Y lógicamente simplifica el trabajo. Pero no te olvides que este teorema no es solo para ese ejercicio. Este teorema, si él le despertara, te agarra cocacho. Yo no he dado mi teorema para fracciones propias irreductibles. Él ha enunciado su problema para que lo apliques en todos los ejercicios donde pidan estos detalles. ¿Ya? No es exclusivo de ese ejercicio. Vamos con el problema 5. A ver, ahí también hay una parte teórica.
La suma de dos fracciones irreductibles. La suma de dos fracciones irreductibles. Sale un número entero. Entonces hay una teoría ahí. Y la suma de sus numeradores es 60. Ese es el dato. ¿Cuál es la suma de sus denominadores? Acá hay una propiedad. Una propiedad. Si tú sumas dos fracciones irreductibles y sale un número entero, estas tienen que ser homogéneas. Obligatoriamente. Ah, ¿eso qué implica? Implica que B es igual a D. Y ya pues, si B es igual a D, sumar fracciones homogéneas es lo más sencillo. Solo se suman los numeradores. Reemplazas este dato. El B viene donde está el 10. Y te va a salir que B vale 6. Y si B vale 6, el otro denominador también vale 6. Y a ti te han pedido la suma de los denominadores. A ver, aquí dice el ejercicio 6. Hallar una fracción común equivalente a 0,8. ¿Recuerda lo que te mencioné ahora? Normalmente trabajamos con el método de ampliación. Y para aplicar el método de ampliación, la tenemos que volver irreductible. Y ahora sí le pongo su K. Ahí está. Entonces nos dice, sabiendo que su numerador está comprendido entre 25 y 40, el numerador es mayor que 25 y menor que 40. Entonces K toma valores a partir de 7 hasta 9. ¿De acuerdo? K puede tomar los valores 7, 8 y 9. El denominador está comprendido entre 41 y 58. Entonces, K toma valores a partir de 9. Pero se sobreentiende que el K debe ser el mismo tanto para el numerador como para el denominador. Entonces, nos quedamos con el 9. Pero a ti, ¿qué te han pedido? La suma de sus términos. Entonces sus términos son 4K y 5K, 9K. Y como tu K vale 9, 9 por 9, 81. ¿Qué dice el problema 7? Ya vienen los métodos más rápidos. Si Julio tiene 140 soles, tiene un total de 140. Gasta las 3/4 partes de lo que no gasta. Gasta 3/4 de lo que no
Basta. Esto lo traes a dividir. Y se plantea parecido al de acá. Esta es una razón geométrica. Donde le ponemos suca. Y si yo sumo lo que gasto y lo que no gasto, debe darme el total. Esa sería tu ecuación que te va a permitir hallar el K. K va a salir 20. Pregunta, ¿cuánto gastó? Lo que gasta es 3K. 3 por 20. Esfuerza tu neurona. 60. Problema 8. De un recipiente lleno de vino. Acuérdate que aquí viene lo que llaman relación parte todo. Aquí viene la famosa relación parte todo. Lo que se llama... hay una metodología acá para calcular esto, ¿ya? Mira, te van a preguntar qué fracción o qué parte. ¿Qué fracción o qué parte de ahí. Entonces, la palabrita de o la palabrita del o la palabrita respecto de o respecto a, y acá suelen usar la expresión representa. Entonces, acá viene el todo y acá viene la parte. Entonces, normalmente viene de esta manera. Cuando te preguntan qué fracción, tú estás buscando una fracción desconocida. La palabrita de multiplica. La palabrita lo tomas como igual. Y al despejar, sale lo que llaman la relación parte todo. Entonces, ten mucho cuidado. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Recuerda que no es lo mismo mi vecina de arriba que yo arriba de mi vecina. Entonces, de un recipiente lleno de vino se consume 2/9 de lo que no se consume. Entonces esto viene a dividir. Y nuevamente le pones azúcar. Pero recuerda que si tú sumas lo que consumes y lo que no consumes, te da el total, que vendría a ser 11K. Viene la pregunta que es de esta manera. ¿Qué fracción de lo que queda es la diferencia entre lo consumido y lo no consumido? ¿Qué fracción de lo que queda es la diferencia entre lo consumido y no consumido? Eso es lo que te están preguntando. Entonces recuerda que lo que te queda es lo que no has consumido. O sea, 9K. Es la diferencia entre estos dos.
Luego lo pasas a dividir. ¿Cuánto sale? 7/9. ¿Qué dice tu problema 9? Una tela de forma rectangular. Recuerda que si es de forma rectangular, el área es largo por ancho. Al lavarse se encoge 1/4 de su largo y 2/5 de su ancho. Entonces el área inicial, le voy a poner A sub I, es L por A. Pero cuando lo lavas, se te encoge 1/4 en el A, en el largo, nueva área. Si se encoge 1/4, tienes que restar. El largo original es 1 y se le encogió 1/4. ¿Cuánto queda? 3/4. ¿De acuerdo? En forma rápida, pregúntate cuánto le falta al 4 para que dé, perdón, cuánto le falta al 1 para que llegue a 4. 3/4. Entonces, 3/4 de largo. Y en el ancho se encoge 2/5. Entonces, ¿cuánto le falta a 2 para igualar al 5? 3/5. Esas son las medidas que quedaron. Entonces te sale 9/20 de L por A. ¿Pero quién era L por A? Era el área inicial. Entonces, si tú lees esto, matemáticamente ya respondiste a tu problema. La nueva área o área final, o el área después de que fue lavada, es los 9/20 del área inicial. Y esa es la pregunta que te formulan. ¿Qué fracción del área inicial de la tela es la nueva área? Ya está resuelto. Problema 10. Los 2/3 más. Oye, 2/3 más. Significa que tienes que sumar la unidad con 2/3. Es lo mismo que sumes 3 más 2 y le coloques el mismo denominador. Entonces, los 2/3 más significa los 5/3 de la edad de Alfredo. Es igual a los 3/5 menos. Si dijo menos, ya sabes lo que tienes que hacer. Restar o averiguar cuánto le falta a 3 para que iguale al 5. 2/5 de la edad de Sonia. Ahora la pregunta tiene la forma parte todo. ¿Qué fracción representa la edad de Sonia respecto a Alfredo? Te piden respecto a Alfredo. Representa Sonia. O sea que tú tienes que buscar como respuesta que Sonia esté arriba de Alfredo. Entonces lo que haces esta es a dividir la S. Y cruzadito multiplica. Y listo. Entonces la respuesta sería, Sonia sobre Alfredo quiero, ¿no? Entonces la respuesta sería la inversa. Ay, esa sería la respuesta final. También hubieras pasado el A al otro lado, ¿no? Igualito salía. 11. En una clase de X alumnos, 1/3 de los ausentes
Un tercio de los ausentes es igual a un séptimo de los presentes. Entonces ahí puedes hacer una razón geométrica. El P lo traes a dividir y el 3 al numerador. Y le pones su respectivo K. ¿Y el total de alumnos cómo sería? Sería la suma de los dos. Ahora mira la pregunta. ¿Qué fracción de los alumnos, o sea, de 10K, es o son los que estuvieron ausentes? Lo pasas a dividir. Un recipiente está lleno hasta los 7/9 de su capacidad. Cuidado, ¿eh? Una cosa es la capacidad, pero él no está totalmente lleno. Él ha sido llenado hasta los 7/9 de esa capacidad. Se extrae una cantidad de agua que es igual a los 3/4 de lo que queda. Se extrae 3/4 de lo que queda. Entonces aquí voy a hacer una jugadita. Voy a poner que la capacidad es 9C para que esto ya no quede en fracción. Y lo que está lleno sería 7C. Profe, ¿por qué hace eso? Mira, mira, mira. Esto lo traigo acá. Y recuerda que lo que tú vas a sacar y lo que va a quedar, esto cuando lo juntes tenía que darte lo que estaba lleno, no la capacidad, sino lo que estaba lleno. Y como justamente los numeritos suman 7, bacán, no vas a poner otra constante, le vas a poner la misma C, porque estos dos deben sumar lo que estaba lleno y justo suman 7. Bacán, me facilita mi trabajo. Pregunta, la cantidad de agua que se ha extraído, ¿qué fracción de la capacidad del recipiente representa? La pregunta, ¿qué fracción de la capacidad es el agua extraída? Solamente lo extraído. Pasa a dividir. 3/9 simplificado. 1/3.